Buenas tardes a todos, qué gusto de verles una vez más, créanme que les eché de menos. Fue un tiempo bien intenso el que vivimos como familia también, pero gracias al Señor por poder estar aquí de vuelta. Hace un tiempo atrás experimentamos la necesidad de hablar acerca de la sanidad interior. Qué importante es la sanidad interior, pero ¿cómo comprender qué es la sanidad interior? ¿Cómo comprender a cabalidad? ¿Por qué necesitamos sanidad? ¿Sí? En lo sucesivo, yo quisiera compartir en las siguientes reuniones con ustedes algunos aspectos importantes de la sanidad interior. Piensen ustedes que la salvación es un concepto integral. ¿Sí? Algunos dicen que la palabra salvación también implica salud. Y la palabra salud es una palabra muy grande, una salud completa, ¿sí? Una salud que demanda muchos aspectos. Y en ese sentido, evidentemente, entonces hay ciertas cosas que demandan restauración y orden. Yo quisiera que abriéramos la Biblia en Cantar de los Cantares. Uno, si no el más romántico de todos los libros de la Biblia. ¿Sí? El Cantar de los Cantares fue escrito por el rey Salomón y manifiesta la relación íntima y personal de lo que se cree que es de Salomón y una de sus concubinas o esposas favoritas. ¿Sí? Pero también representa la relación de Cristo con su iglesia, con el amado. Esa necesidad de la relación, esa necesidad de la búsqueda de intimidad. La intimidad es un concepto que es muy profundo, como la propia palabra lo dice. Y esa profundidad está dada en muchos aspectos por la relación. ¿Sí? De hecho, hay pasajes muy hermosos en este Cantar de los Cantares, particularmente en esta como desesperación de la novia, ¿sí? O de la amada, de la paloma mía, amiga mía, querida mía. ¿Sí? Qué palabras tan románticas. ¿Sí? Esposa mía, exactamente. Ajá. Cuando ella por las noches dice, ¿habéis visto al que ama mi alma? O sea, una mujer absolutamente compenetrada. ¿Sí? Pero quiero ir particularmente al capítulo 2 del Cantar de los Cantares. Y una oración que aparece aquí en el versículo 15. Aquí hay una conversación y una relación, ¿sí? Que va creciendo, que va avanzando. Y dentro de toda esta relación aparece este versículo 15. En la nueva versión de las Américas de la Escritura, dice, agarren las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. La versión de Reina Valera dice en ciernes. ¿Sí? Uno de los primeros aspectos que denota la llegada de la primavera es que uno empieza a ver que los árboles empiezan a florecer. Entonces, en esta relación, ¿cuál es la preocupación que tienen ellos? Nuestro amor está recién floreciendo. ¿Sí? Estamos experimentando recién todo eso que es fantástico. Cuando uno está recién así enamorándose, uno no encuentra defectos. Hasta el mal aliento uno puede decir, ¡oh! ¿Sí? No encuentra defectos. Pero interesantemente, en esta relación más madura, ellos están profundamente enamorados, pero advierten que esta relación de intimidad y que esta relación de amor hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Y por eso que dice, ojo con estos pequeños animalitos que se pueden comer lo que recién está floreciendo. Recién, y podemos perder todo. Esto habla de la madurez que implica
la sanidad interior. Los zorros pequeños son los problemas que pueden perturbar o destruir una relación. Que a veces comienzan con pequeñas cosas, pequeños aspectos. Los enamorados en este pasaje querían quitar cualquier cosa que potencialmente causara problemas entre ellos. Entonces no solamente estaban pendientes de contemplarse el uno al otro, estaban pendientes de hacerse regalos y concesiones mutuas el uno al otro, decirte cuán hermoso y cuán bello y cuán enamorados estaban, sino que también estaban pendientes, muy pendientes, que nada estropee esta relación. Y aquí es donde encontramos un equilibrio interesante. Porque a veces uno se preocupa solamente como de hacer crecer el amor y los detalles, ¿sí? Y los regalos y las flores, y te abro la puerta y te hago esto y aquí y allá y bla, 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 bla. Y la otra parte. Y la profundidad del amor se manifiesta precisamente en los tiempos difíciles, en los tiempos complejos. Ajá. Cuán certero, cuán profundo es el amor que uno puede experimentar. Por favor, el contexto es una pareja. Pero yo quiero que vayamos viendo cómo en toda la relación, y evidentemente con Dios, con quien tenemos una relación, también es absolutamente aplicable lo que vamos a ver en este sentido. ¿Sí? A menudo, dice, los zorros pequeños causan los mayores conflictos en el matrimonio y en las relaciones profundas. No hay que minimizar ni ignorar estas molestias, sino identificarlas para que juntos, en este caso, en el contexto bíblico, los cónyuges puedan lidiar con ellas. Cuando hablamos del concepto de la sanidad interior, implica prestar atención, comenzar a prestar atención en aquellas cosas que en otro tiempo yo daba por sentado. ¿Sí? Hay una expresión en francés que se llama laissez-faire, laissez-passer, que es una expresión de la realidad económica, que implica la libre circulación de los bienes. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los bienes van y vienen, pasan, ¿sí? Que uno no los puede estar reteniendo y que parte para que la economía funcione, los bienes tienen que ir de un lado a otro. Esta realidad se ha llevado al contexto social. Entonces hay personas que viven en lo que se llama el laissez-faire. ¿Sí? Que pase, déjalo que pase, déjalo que pase. Y todo el tiempo da vuelta a la página. No, déjalo que pase. ¿Sí? Los más futboleros dirán, juegue, juegue. Que pase, no, que no pasa nada. Siga jugando, siga haciendo. Y créanme que ese es uno de los principales errores que se dan en el tema de la sanidad interior. No en vano, en el Cantar de los Cantares dicen, cuida de esas cosas pequeñas, de esos detalles pequeños. ¿Sí? Y este va a ser nuestro versículo en los próximos reuniones o encuentros de énfasis, si el Señor lo permite. ¿Sí? Entonces vamos, si lo podemos poner nuevamente, Cantar 2.15 dice, agarren las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. No descuide lo que Dios ha hecho en usted. No importa su edad espiritual, si usted lleva mucho tiempo, está recién comenzando, no descuide lo que Dios está haciendo, porque parte de la obra espectacular del Espíritu Santo es que todo el tiempo está haciendo renacer cosas, todo el tiempo está haciendo, permitiendo situaciones para hacer ¿qué cosa? Renacer cosas en uno. ¿Cuál es el estado basal? ¿Cuál es el desde, por decirlo así? ¿Desde dónde podemos empezar a conversar? Isaías capítulo 1. Vamos a partir por el principio. Isaías capítulo 1. La semana pasada
sufrí un accidente, ¿sí? En mi mano. Alguien me enterró un colmillo en el... No voy a decir quién, ustedes podrán imaginarse quién podrá ser. Pero interesantemente, tenía que ver con todo un ambiente espiritual que pasó en nuestra familia, ¿sí? Hace 3 semanas atrás exactamente, y en el ministerio, en la iglesia. Porque fue muy raro todo lo que pasó. Yo, después meditando, decía yo, qué raro esto. Y empezó un proceso de sanidad de esta herida. De hecho, participé en un camping muy interesante, muy interesante. Yo los animo a que usted se relacione con personas que son distintas a usted. Búsquelas. ¿Sí? Búsquelas. Dígale, Señor, dame personas que sean distintas a mí. Porque usted no sabe la cantidad de cosas que pueden salir. ¿Sí? Porque uno se siente muy cómodo. ¿Con quién se junta uno? Con los que son como uno. Pero es distinto cuando tú te juntas con personas que son distintas a ti. ¿Sí? Salen otras cosas, otros caracteres. ¿Sí? Y es muy interesante. En un campo pueden pasar muchas cosas, pero no concita la atención de este tema. Y estando ahí, gentilmente algunos, cariñosamente algunos me dijeron, Andrés, ojo tu mano. ¿Sí? Tu mano está muy hinchada. ¿Sí? Si bien es cierto no me dolía, pero la mano estaba muy hinchada y roja. Entonces estábamos sentados ahí y de repente alguno me dijo, oye Andrés, mira tu mano. ¿Sí? Y entonces, evidentemente, llegando aquí a Santiago, lo primero, llegando casi a Santiago, ya vamos a revisar la mano aquí y empezar el tratamiento. ¿Sí? Antibióticos, todo lo que implica. Y entonces esto también me llevó a meditar cómo son las heridas. ¿Cómo son las heridas? Isaías capítulo 1, versículos 5 al 8 dicen lo siguiente. Yo les voy a leer en esta nueva versión internacional, usted puede seguir en su Biblia. ¿Por qué recibir más golpes? ¿Por qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presas del fuego. Ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos. Su país está desolado como si hubiera sido destruido por extranjeros. La hija de Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un huerto de pepinos, como ciudad sitiada. Este pasaje me ministró profundamente a propósito de esta condición, de la realidad de las heridas. Aquí hay una descripción profética. Este es como el estado básico de todo ser humano. Cuando Isaías piensa en su nación, en su país, Dios le dice, yo te voy a mostrar cómo está el país, yo te voy a mostrar cómo están las personas, esta es la realidad para todos. Y este escenario de esta herida me hizo también meditar respecto a esto. ¿Sí? Y entonces, yo soy muy neófito en todos los temas de la salud. Mi esposa es la que se maneja perfectamente, pero yo soy muy neófito. Entonces me gusta preguntar. ¿Sí? Me gusta preguntar. Y evidentemente empecé a preguntar. Y para preguntarle hay que preguntarle a personas que manejan este tema. ¿Sí? Entonces yo le pregunté a una persona particularmente, le digo, ¿cómo tú aprendiste respecto de las relaciones, de las heridas? ¿Cómo fue tu realidad respecto de las heridas? Y esto es lo que me contestó esta persona. Bueno, de acuerdo a lo que usted me pregunta, yo estuve 2 años en pandemia, por lo tanto perdí muchas de las prácticas. Por lo que tuve práctica cuando estuve en 4º de año de enfermería, y
y ahí yo estuve en una fundación de adultos mayores, ¿ya? En ese lugar había muchos abuelitos que tenían heridas, ¿ya? Por lo tanto, yo tenía un profesor que nos guiaba y él nos enseñó algunas técnicas para poder hacer esas curaciones. Ahora, los recursos que tenían eran muy pocos. Dentro de las curaciones se utilizan unos parches que se llaman apósitos, que son, cada uno sirve para diferentes cosas, tienen diferentes funciones. Pero solo tenían 2, entonces yo aprendí solo 2. Posteriormente, cuando yo entré a trabajar, unos meses después entré a visitas domiciliarias y uno de los roles que yo tenía que cumplir era realizar curaciones a muchos de nuestros pacientes, y sobre todo los que son pie diabéticos, es decir, aquellas personas que tienen diabetes y tienen una herida en el pie. Y recuerdo que yo no sabía mucho, tenía una base muy débil y en la universidad tampoco especifican mucho acerca de esta materia porque es muy profunda. Y recuerdo que mi jefa me dice, tienes que hacer curaciones, y yo con mucho temor me voy a los domicilios y bueno, hago una oración antes, pero yo sabía que me enfrentaba a algo que yo desconocía. Pasaron 2 meses y mi jefa me llama porque necesitaba hablar conmigo y me dice, Abby, tengo que hablar contigo porque hay 2 pacientes que se quejaron de que se infectaron la herida y es porque tú las trataste. Y yo en esa ocasión me frustré mucho, recuerdo que me fui al baño a llorar, a decirle al Señor que necesitaba su ayuda porque esto significaba que necesitaba aprender más. Entonces ella me recomienda tomar un curso donde yo pudiera adquirir más conocimiento. Pero al averiguar los cursos eran muy caros y la verdad es que no podía pagarlos. Entonces recurrí a estudiar personalmente en mi casa, tomé algunos libros y comencé a estudiar cada apósito, para qué servía, los diferentes tipos de piel, para qué servía cada apósito. Y con eso he podido ir sanando las heridas. Ha sido algo de mucho aprendizaje, mucha paciencia y particularmente mi jefa de todas maneras también me ha dado una retroalimentación donde se ha notado que he podido aprender mucho más. Eso. Con Abby, respecto de esto de las heridas, voy aprendiendo y le pregunto y le digo, ¿hay alguna diferencia entre la condición de la herida, ciertas circunstancias del paciente, algunas consideraciones que uno deba tener respecto de una herida y de otra, de un paciente y de otro? Y esto es lo que me dijo. Escribir que las heridas sí o sí se necesita hacer una valoración. ¿Qué significa? Yo cuando hago un ingreso de una herida, yo la miro y veo cada característica que tiene. Yo veo su profundidad, su extensión, si es que tiene algún exudado o si tiene algún signo de infección, para poder saber con qué me estoy enfrentando y con qué voy a actuar. Cuando usted menciona los factores, claramente yo puedo hacer mi parte, curar la herida, ¿cierto? Limpiarla, usar el apósito adecuado, pero específicamente en las heridas no solamente influye mi parte, sino que también hay otros factores, como por ejemplo si el paciente tiene alguna enfermedad crónica como diabetes, como dislipidemia, que es el alta del colesterol, o si ha tenido antecedentes de heridas anteriores, porque eso quiere decir que es propenso a formar más heridas. La edad del paciente, un niño de 10 años es muy diferente a un adulto mayor de 70 años, como también si el paciente se está tomando los medicamentos, está siguiendo su adherencia a tratamiento, si el paciente utiliza anticoagulantes. Todos esos factores yo tengo que verlos para yo poder trabajar en la herida. O sea, a mí me gustaría contarle 2 casos de 2 pacientes específicamente. Una de ellas es un adulto mayor que lleva con una herida desde la rodilla hasta el pie y envuelve toda la pantorrilla. Y al yo la conocí hace 2 semanas y ella me impactó mucho porque ella me contaba
que muchos han pasado por tratar de curarla. Ella lleva 21 años con su herida, pero en algún momento de su vida se le dio la oportunidad de colocarle un injerto, es decir, una piel nueva de otro lado para poder empezar a cerrarla y fuera mucho más fácil, y ella lo rechazó. ¿Sí? Entonces yo entiendo que muchas veces Dios nos da la oportunidad para poder sanar la herida, en este caso espiritual, y nosotros muchas veces lo rechazamos. O tengo otro caso donde hay un paciente que, gracias a Dios, se le sanó su herida muy complicada, estaba muy feliz, ¿sí? Él fue un testimonio de un cirujano, pero hace un mes atrás descubrimos que nuevamente tiene una herida, pero el problema es que él la escondió y él mismo se hacía las curaciones, y lamentablemente hoy perdió su dedo porque no había más remedio que hacer, era muy grave el problema. Entonces, finalmente todo el proceso anterior que él había vivido para restaurar su piel es como perdido, porque por haber escondido, el no haber avisado, hoy él está muy angustiado. Yo oro por él porque sé que está muy decaído por lo que está viviendo. Entonces, aplicándolo a nuestra vida espiritual, también podemos nosotros salir victoriosos de ciertas heridas que el Señor nos trata, pero cuando vuelve a resurgir, ¿cierto? Estos síntomas, por decirlo así, en vez de querer volver a tratarlos, los escondemos y finalmente terminamos como diciendo, nos van a cortar el dedo, ¿sí? Entonces, lo más importante es que es los factores, y también que esto es un trabajo mío como también un trabajo de parte del paciente, ¿no? Tiene que haber una relación y un trabajo en equipo. Eso. Pero a mí me ministró muchísimo lo que yo estaba escuchando. ¿Sí? Para mí era una riqueza tremenda. Y entonces cuando lo llevé a la Biblia, yo digo, esto se aplica exactamente igual. Y quiero invitarlos a que vayamos a hacer el desglose precisamente con Isaías capítulo 1. Ajá. Dice el versículo 5, ¿por qué recibir más golpes? ¿Por qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. ¿Qué es lo primero que podemos decir? Que el pecado causa heridas. La raíz de todo el dolor, de todo el sufrimiento, de todas las dolencias, de todo el mal, de todas las enfermedades, tiene que ver con el pecado. No hay otra raíz. Lo que Abby nos decía, qué importante es el diagnóstico. Porque un mal diagnóstico puede cambiar todo, absolutamente todo. Entonces, evidentemente, ¿qué hace el Señor con nosotros? Nos da un diagnóstico certero. Mira, este es el problema, y el problema tiene 6 letras. El pecado. Durante años recuerdo cuando íbamos a evangelizar, o en la universidad, o en la plaza, o en las calles, yo les compartía a las personas acerca de las 4 leyes espirituales. Y mira, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Y eso esperanza a cualquiera, eso motiva a cualquiera. Pero surgía la pregunta, ¿y por qué no estoy recibiendo aquello? Yo le digo, y aquí es donde todo cambia, porque aparece la palabra de 6 letras. ¿Cuál es la palabra de 6 letras? Dile al que está a tu lado, el pecado tiene 6 letras. La palabra de las 6 letras. Y eso lo trastoca todo. Adán y Eva estaban situados, puestos en un jardín que lo tenía todo, todo. Hasta que pecaron. El pecado lo dañó todo. Entonces lo primero que podemos decir es que el pecado es irracional, no tiene sentido. Por eso aquí el profeta dice, ¿hasta cuándo vas a seguir así? 2 preguntas, y me gustó esta versión, la nueva versión internacional, cómo lo plantea. ¿Sí? La Reina Valera dice, ¿hasta cuándo os rebelaréis? Aquí dice, ¿por qué recibir más golpes? ¿Por qué insistir en la rebelión? Es irracional. ¿Por qué quieres tu mal?
El pecado es irracional. Cuando tú lo piensas, cuando dices, pero ¿por qué esta persona? Si sabe que le va a ir mal. E insiste en el pecado, y insiste en el pecado, y insiste en el pecado. Estas preguntas nunca tendrán respuesta mientras el pecado esté presente. Porque a veces nos angustia, ¿por qué me pasa esto? Dice uno. Pero mientras haya pecado en nuestra vida, esa respuesta nunca va a llegar. Yo tengo que sacar el pecado de la ecuación, claramente. ¿Cuánto pecado hay en mi vida? Y lo segundo que dice, toda cabeza está herida y todo su corazón está enfermo. La cabeza y el corazón hablan del razonamiento y las emociones. No se pueden tomar decisiones cuerdas y satisfactorias con un estado racional y emocional dañado. Nunca tú y yo vamos a poder decidir bien si hay una enfermedad. Cuando usted se siente mal o se siente con síntomas de enfermedad y está trabajando, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Seguir trabajando? No, irse a la casa, por favor, por favor. Quiero ir a descansar, ¿sí? Quiero ir a reposar. Y entonces uno se pregunta y dice, bueno, ¿por qué seguir en la vida con este dolor, con esta enfermedad, con este daño, y uno sigue como que nada? No se puede, definitivamente no se puede. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 6? Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Las consecuencias del pecado respecto de la falta de sanidad interior lo abarca todo. Aquí la descripción dice desde la cabeza hasta la punta del pie, todo. El pecado lo daña todo. Nunca vamos a ser lo suficientemente enfáticos para comprender que nuestra lucha contra el pecado debe ser irrestricta. No sé si usted entiende la expresión o la conoce o la ha escuchado, a capa y espada. O sea, quiere decir con todo, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, ¿sí? Guerra total. Nuestra situación con el pecado debiera ser esa, guerra total. Ante cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el daño abarca todo. Producto del pecado, el daño abarca todo nuestro ser, y tiene características concretas. El pecado produce heridas, moretones y llagas abiertas. ¿Cómo saber cómo está cada una? Es una buena pregunta para hacerse. Señor, ¿cómo están las heridas de mi vida? ¿Cómo están las heridas de mi corazón? ¿Cómo están las heridas de mis relaciones? ¿Sí? ¿Cuán herido, cuán herida estoy? Porque cada una son distintas, ¿sí? Abby nos explicaba, ella no puede llegar y curar las mismas cosas de la misma manera para todos, ¿sí? Y en la vida espiritual es exactamente igual. Uno no le puede pasar la misma receta a todos, porque todos somos distintos. Y los procesos también son distintos. Hay personas que para lograr la sanidad van a tener que poner mucho de su parte, mucho. ¿Sí? Hay personas en el mundo natural que le dicen, mire, usted tiene que erradicar el azúcar. Y una persona puede decir, mire, pero ¿cuánto? Sáquelo de su casa. Usted no puede permitir que el azúcar entre a su casa. Así de radical. No es solamente que lo saque de su casa, ¿me explico? Usted no puede permitir que entre. Con el pecado es exactamente igual. No solamente tenemos que sacarlo de la casa, tenemos que impedir que vuelva a entrar. Porque si no es un círculo que no termina. Y para que el proceso de sanidad se dé, algunas personas van a tener que ser muy, muy, muy radicales. Tales que Jesús dijo, mejor es que te saques el brazo derecho y que te vayas al cielo, que entres con todo tu cuerpo lleno de llagas, de moretones, de heridas,
pero te vayas al infierno. Porque una persona con heridas, lo más probable es que va a volver a pecar. No hay tal de yo estoy herido emocionalmente, estoy herido, ¿sí? Físicamente, y eso va a provocar cosas buenas en mí. No existe eso. No existe eso. Y por otro lado, ¿qué más agrega el versículo 6? No han recibido el tratamiento. ¿Sí? Para mí fue interesante esto porque era un tratamiento. ¿Sí? Este parchecito que yo tengo aquí era grande y ha ido así cada vez, pero producto del tratamiento. ¿Sí? Y tomarse, y que la pastilla, la pastilla, ¿sí? Y que el antibiótico, que el horario, que la cosa, que aquí, que... Eso no es fácil. Pero también implica cuánto yo quiero recibir esa sanidad. ¿Sí? Dice, no han recibido tratamiento. ¿Qué son estos tratamientos? Curaciones, vendas, apósitos, ¿sí? O humectación no ha sido suavizada. Esto es un proceso. Cuando una persona está herida, por lo general, su forma de relacionarse no es una persona grata. Es dura, es difícil, ¿sí? Estoy muy contento. ¿Se imagina algo así? No, claro que no. Entonces, evidentemente, esto implica un trato. El pecado se trata con confesión, con obediencia y con una relación con el Espíritu Santo. Dice aquí, no ha recibido curaciones, ni venda, ni humectación. No ha sido curada ni humectada. ¿Cómo es el tratamiento? Primero la confesión. Luego la obediencia. Siga usted el tratamiento. No más pecado, no más pecado. ¿Sí? Y una relación con el Espíritu Santo. Esto que cantábamos al principio. Tu presencia, cuidar su presencia. El Espíritu de Dios tiene la capacidad, es el doctor por excelencia. El Señor Jesús es el doctor por excelencia. Y Él nos va diciendo, ojo con esto, ojo con esta situación. No quiero adelantarme, pero yo quiero tocar un aspecto del día de hoy que ha sido para mí muy interesante, muy revelacional, respecto de estas cosas que nos permitimos. Y que solamente el Espíritu Santo tiene la capacidad de decirnos, mira, ojo ahí, presta atención ahí, ojo con esto. Por eso la relación con el Espíritu Santo es tan importante. ¿Qué dice el versículo 7? Estoy en Isaías 1:7. Su país está desolado, sus ciudades son presas del fuego. Ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos. Su país está desolado como si hubiera sido destruido por extranjeros. ¿Qué está diciendo aquí el pasaje? Mira lo que está sucediendo con tu vida. A veces uno no se da cuenta. ¿Sí? En este proceso de tratamiento, un día Abby me pasó un medicamento por vía intravenoso. Yo soy neófito en esto. Intravenoso. ¿Sí? Y ella muy cautamente no me dijo nada. Pero al rato volvió, ¿sí? porque el medicamento iba haciendo su efecto, y me dice, tío, hasta le cambió la cara. Yo dije, la Abigail, qué cara tuve, ¿sí? Qué cara tenía, que entró y me dijo, tío, le cambió la cara, o sea, quiere decir que el medicamento está haciendo efecto. Cuando, miren, esto es tan real, que muchas veces uno ora por la gente y lo primero dice, tu cara, eres otra persona. Y uno se impacta y se emociona y dice, ¿qué poder tiene el Señor? ¿Qué sanidad tiene el Señor? ¿Qué autoridad? ¿Qué poder hay en la unción del Espíritu Santo que nos transforma? Otra persona. Pero qué nefasto es el pecado que también nos vuelve a transformar.
Entonces, en muchos aspectos, uno no, a menos que el Espíritu de Dios a uno le dé discernimiento, ¿uno qué ve? La cara. Entonces hay personas que uno las ve y dice, algo pasa aquí. ¿Y por qué? Porque detrás de ese maquillaje algo pasa. O detrás de esa barba, o detrás de que lo que sea, ¿sí? Tu cara, tu mirada. Siempre contamos esta historia que muchos decían, tenían temor de encontrarse con Olger, ¿sí? El director nacional, porque decía, él te mira y te desnuda, ¿sí? te sabe todos los pecados. Y yo me acuerdo en una oportunidad que yo le pregunté, yo le digo, ¿tú sabes lo que la gente dice de ti? Que cuando uno se encuentra, que hay gente que prefiere que tú no le abras la puerta. Porque dice que cuando tú los miras, ellos sienten que se desnuda el pecado, ¿sí? Se manifiesta. Y me dijo, pero eso no es responsabilidad mía. Eso es algo que Dios permite. Porque toda persona tiene que tener un encuentro con la autoridad. Entonces él me decía, no soy yo. Es lo que Dios ha puesto en mí. Entonces, qué importante también es aprender a mirar a los ojos. ¿Sí? Dice la Biblia, los ojos son la ventana del alma. Cuando alguien hace algo equivocado, inmediatamente como que no, prefiero no mirarte, porque se me va a notar. ¿Sí? Y entonces uno tiene que aprender en esas cosas a decir la verdad, a confesar, a hablar lo que es correcto. ¿Sí? Las consecuencias de nuestros actos, y esto me pareció muy interesante. Aquí Isaías dice, miren lo que está pasando en el país, miren todo lo que está pasando en el país, y saquen conclusiones. Las consecuencias de nuestros actos no siempre son lo suficientemente potentes para llevarnos a experimentar un cambio de actitud. Uno puede estar viviendo una desgracia y no necesariamente esa desgracia le lleva a uno a decir, voy a cambiar. ¿Me doy a entender? Yo sé que sí, porque son gente muy inteligente ustedes. Yo sé que sí. Uno puede estar viviendo una desgracia y uno dice, yo voy a salir adelante, esto voy a cambiar de actitud. No, por el contrario, uno se hunde. Y a veces uno dice, pero cambia. Es que me hundo. Esta situación me hunde profundamente. Y por otra parte, dice aquí, y esto no es nada con los extranjeros, por favor. Dice aquí, es como que extranjeros vinieran a tomar lo que es de ustedes. ¿Qué está mencionando aquí? Dios a cada uno le da su parte. Qué triste es que otro venga a tomar lo que es tuyo. Durante años, hicimos encuentros y congresos, ¿sí? A nivel regional, a nivel nacional, años. Y recuerdo patente siempre, particularmente en un lugar que se llama Punta de Tralca, ¿sí? En que uno tenía que hacer fila para almorzar. Hay cosas que yo me pongo a pensar con el tiempo y digo, qué increíble que incluso nos tenían que decir hasta estas cosas. 2 puntos. Por favor, respete la fila. Por favor, no se adelante. ¿Sí? No quiera tomar el puesto del otro. Y una de las cosas que más me daba vuelta era que decía, no se coma la porción del compañero, del otro. Por ejemplo, un muy buen ejemplo, había empanadas, por ejemplo, ¿sí? Y era una empanada por persona. Y en la fila, casi ahí adelante, por favor, una empanada por persona. Los que de ustedes llevan más tiempo participando en nuestra iglesia, saben que lo que les estoy diciendo no es una exageración. Ahora, ¿qué es lo tremendo? Todos los santos años
Era exactamente lo mismo, todos los años. ¿Sí? Yo decía, ¿por qué no fuimos más modernos y pusimos una grabación? Porque a muchos de nosotros nos correspondió, y yo miro algunas caras y yo los vi, yo también estaba ahí en la fila, y yo vi a algunos de ustedes pasar por favor, no se salte la fila, no se cuele, y una porción por persona, no se coma la porción de... Incluso entre nosotros nos hacíamos broma. Oye, tú te estás comiendo la porción del compañero, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Pero ¿qué había detrás de eso? Que evidentemente era incorrecto que se comieran lo que te correspondía a ti. Cuando hay sanidades no resueltas en nuestra vida, otro se lleva lo que es tuyo. Otro disfruta lo que tú haces, otro disfruta por lo cual tú trabajas, otro disfruta por lo que tú haces, por lo que tú vives. No tomas lo que es tuyo. O aunque Dios diga, mira, esto es para ti, tú no lo recibes. ¿Por qué? Porque a veces incluso estás pendiente de lo que recibe el otro. Siempre la casa del vecino, el pasto, es más verde. ¿Sí? Y entonces, aunque Dios te da tu porción, tú andas pendiente del otro. Por la falta de sanidad. ¿Y por qué esto a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Sí? ¿Por qué solamente me dan esto? Hay dos pasajes muy interesantes que relatan esta realidad. Uno, la fuerza del cambio. No necesariamente el dolor y el sufrimiento nos llevan a cambiar. En Lucas, capítulo 15, versículos 14 al 17, se narra parte de la historia del hijo pródigo que muchos hemos leído más de alguna vez. Y esto es muy interesante, porque el hijo pródigo se fue rico de su casa, rico. Y mire lo que dice el versículo 14, no les voy a relatar toda la historia, pero él salió de su casa rico. ¿Tiene usted claro eso? Sí. Dígale al que está a su lado y en la casa también. El hijo pródigo salió de su casa rico. Ahora vamos a la Biblia. 14, versículo 14. Lucas 15, 14. Y cuando todo lo hubo, hay una diferencia entre invertir y malgastar. ¿Sí? Cuando todo salió, ¿cómo salió de su casa? Rico. Cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea, él tranquilamente pudo haber pasado ese tiempo de hambre bien. Si el tipo era rico, incluso pudo haber aprovechado de haber hecho un buen negocio. Si usted lo quiere mirar desde la perspectiva comercial. Cuando vino hambre sobre Egipto, José, que era visionario, dijo, en el tiempo bueno guardemos, porque cuando venga el tiempo malo, entonces vamos a empezar a negociar. Y Faraón se hizo multimillonario. Si este hombre hubiera sido visionario, en esa época él se hace más rico, pero hizo que vino el hambre y él terminó peor. Pienso en el testimonio, ¿sí?, que nos contaron. Tuvo la oportunidad de recibir un trasplante. Y no lo aceptó. Ahora va a perder la pierna. Momentos en la vida, oportunidades en la vida. ¿Se da cuenta lo tremendo que es la falta de sanidad interior? Momentos en la vida. Y después puede pasar 20, 30, 40, 50 años. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué? ¿Por qué no hice? Si yo hubiera... 7:45 de la mañana, Sucre con los Leones, semáforo. Yo tengo a mis hijas en el auto y voy camino al colegio. Y veo un niño, 7:45 de la mañana, saltando en skate afuera de un supermercado.
Y yo lo quedo mirando y yo le digo a mis hijas, ese niño se va a lamentar de no haber estudiado hoy. Usted puede decir, qué perverso este pastor que le está declarando estas cosas. Pero lamentablemente es una realidad. Ese niño tendría que haber estado en el colegio. Cuando los niños salen vestidos de uniforme, pero llevan ropa de cambio en la mochila. ¿Sí? Yo cuento esto y dice, ¿y cómo sabes tú? Porque si no lo hice, lo vi. Porque estamos todos hechos igual. Pero ese niño tiene una oportunidad única. Única. Oportunidades en la vida, hijos de Dios. Oportunidades en la vida. Este hombre salió rico y vino hambre y terminó peor. Dice luego estoy en el 16, Lucas 15, 16. Y fue y se arrimó, estoy en el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Había hambre, o sea, imagínense, hasta la comida de los cerdos era escasa. ¿Usted entiende el nivel de hambre? Hasta la comida de los cerdos era escasa. Y volviendo en sí, este es 1 en 1.000.000. 1 en 1.000.000. Lleno de cerdos, comida de cerdos, en una porqueriza. Y dice, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Usted cree que él estaba sentado en una mesa, en un sillón, en una silla de Luis XVI, con un cafecito expreso, vestido de terno, pensando en el futuro? Estaba con los cerdos ahí tirados, lleno de lodo, de barro, ¿sí? Hediondo y con hambre. Y pensó, y dijo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él era tanto el dolor de sus decisiones que él se olvidó que era hijo. Que el Espíritu de Dios le hable y que usted entienda lo que yo le estoy diciendo. Este hombre salió rico. Vino hambre, terminó mal. Era tanta el hambre que hasta la comida de los cerdos escaseaba. Pero era tanto el dolor de lo que había vivido, tanto el sufrimiento, tanta la humillación, de no se acordó de las fiestas, de los tragos, de la mujer. Este tipo tiene que haberse gastado plata en los mejores casinos, en los mejores hoteles. Tiene que haber acostado con Pedro, con María, Pedro, qué sé yo, no quiero decir nombres, ¿eh? No Pedro, Juan y Diego, porque uno dice. ¿Sí? Él no tiene que haberse dado, él no tiene que haberse puesto límite. Yo eso quiero transmitirle. Él no tiene que haberse puesto límite. ¿Sí? Él tiene que haber dicho, yo tengo tanta plata que me acuesto hoy día con una y mañana me acuesto con otra y pasado me acuesto con... Cuando hay abundancia en muchos aspectos, la perversión no tiene límite. Yo quiero decirle esto. No, dice la Biblia, no desees hacerte rico. No desees hacerte rico. Las cosas más perversas las hacen las personas que no tienen límite. Las más perversas. No quiero ensuciar esta reunión con esto, pero yo quiero que usted entienda aquello. Este hombre no se puso límites. Y llegó a tal punto en su dolor que todos esos placeres que él se dio no le sirvieron de nada. Y él dijo,
yo quiero ser un empleado de mi papá. Y él se olvidó, no entendió lo que estaba diciendo. Quiero ser un empleado de mi papá, si eres el hijo. Que el Espíritu de Dios le hable en esta hora. Es mi sincera oración. Porque esta es la realidad que estamos viendo. Hijos viviendo como por dioseros. Y se olvida que son hijos. ¿Entienden? Y dice que parte de las señales del final es que habrá hambre y sed de la palabra de Dios. Hambre y sed de la palabra de Dios. Y dice, y extranjeros toman lo que es tuyo. Otros toman lo que es tuyo. Vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con los extranjeros a quienes bendecimos y amamos. Porque la Biblia nos dice, no pongas tropiezo con los extranjeros. No se te olvide que tú fuiste extranjero también. Y que aquí somos todos extranjeros. Pero dice, otros están llevando lo que es tuyo. Dice 2 Samuel 9, versículos 9 al 10. Rápidamente, el contexto: David entra al reino y David tenía un amigo. Ese amigo era Jonatán. ¿Sí? Tanta es la perversión que algunos dicen que la amistad entre David y Jonatán era una relación homosexual. Porque dice que David amaba a Jonatán como su propia alma. Entonces dice, no puede haber una relación entre dos hombres que sea sana. Claro, la había. Y tanto era así que David se preocupó de su descendencia, de la descendencia de Jonatán me refiero. Ajá. Y entonces él manda a preguntar. Él manda a preguntar. ¿Hay alguien que quede de la descendencia de Jonatán? Y Siba, que era el siervo, que había sido siervo de Saúl, el padre de Jonatán, dice, sí, queda un hijo de Jonatán, pero es lisiado de los pies. Y está en un lugar que se llama Lodebar, que significa abandonado, ¿sí? Solo, ¿no? Era como acorde, él se fue a vivir, él se sentía solo y abandonado y se fue a vivir a un lugar solo y abandonado. Y entonces David lo manda a llamar. Y hace toda la presentación. Es muy linda la historia, se la dejo para que usted la lea. Muy linda la historia. De redención. De redención. ¿Cuál es la orden que quiero destacar? Dice el versículo 9, 2 Samuel 9:9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl, de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, al que queda, ¿sí? Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, que se llamaba este joven, el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Siba tenía un pelotón para trabajar la tierra. Pero ¿qué es lo extraordinario? Que a pesar de todo David se preocupó de que a este hombre no le faltara nada. Y dice, tú vas a comer de la mesa del rey. Hay una canción muy bonita de Dani Berríos que habla acerca de comer de la mesa del rey. Si usted la puede buscar en YouTube. O si la ponen ahí después en los créditos de esta prédica. ¿Sí? Finalmente, el destino irremediablemente de la falta de la sanidad es la soledad. Y ojo con esto, porque dice, y queda la casa de Israel como sola, como una choza en medio de un campo para sembrar, sola, abandonada. Si no hay sanidad, el destino es la soledad. Y en esto no importa si usted está casado o no. Si usted tiene muchos o pocos amigos, si usted tiene muchos o pocos hijos. Porque la soledad es algo muy tremendo, pero es una consecuencia de. Lo que dice Eclesiastés, capítulo 4, dice el versículo 7,
Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Aquí la pregunta es, ¿para quién usted hace las cosas? Hay un proverbio que dice, cuando el siervo es diligente, hereda por sobre los hijos. Y me plantea un desafío espectacular. Porque la palabra de Dios no está escrita porque sí. Entonces, la pregunta es, ¿para quién yo hago todas las cosas que hago? ¿Para quién trabajo? ¿Para quién sirvo? ¿Para quién hago las cosas que hago? ¿Cuál es la base para comenzar? Yo les digo que vamos a seguir trabajando en esto. ¿Cuál es la base para comenzar a trabajar en la sanidad interior? Primero, la voluntad. ¿Sí? Si tienes la oportunidad de decirle, y aún los que están en la casa, al que está a tu lado, primero la voluntad. Job 11, del 13 al 14 dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Qué importante es nuestra voluntad. ¿Qué tiene tomada su voluntad? ¿Qué tiene tomado su voluntad? Esa es una de las primeras cosas que el Señor nos libera. A veces lo primero que tenemos que aprender a decir es no. Ahora, ojo con esto. Porque a veces uno le dice no a la persona equivocada y le dice sí a la persona equivocada. ¿Sí? Usted tiene que decirle no ¿a quién? Al pecado, evidentemente. Y a las personas que le llevan al pecado. Y decirle que sí al Señor y a todo lo que conlleva las cosas que le acercan al Señor. Entonces la voluntad es tremendamente importante. Segundo, el ánimo, la motivación. ¿Cuál es nuestra motivación? A veces andamos todo el tiempo buscando la motivación. Es que no tengo la motivación. ¿Ha dicho usted eso? ¿Ha pensado usted eso? No tengo la motivación. Hace años atrás tomé la decisión de empezar a ir al kinesiólogo. Fue una lucha para mí al principio. Yo, mire, me inventé 20 excusas. Oh, Señor, ese tiempo que paso, que voy a pasar en el kinesiólogo, podría pasarlo orando y leyendo la Biblia. Y uno se cuenta tantos cuentos. ¿Sí? Y hay días que iba al kinesiólogo y llegaba así, yo decía, hola, no tengo ninguna gana de entrenar. Ah, qué bueno, entonces me decía, vamos a hacerlo más duro todavía. Si eso pasa en el mundo físico, lo mismo pasa en el mundo espiritual. No tengo ganas de leer la Biblia. Lea más. Lea más. No tengo ganas de orar. Ore más. Lo he mencionado. Si hay tiempo para las redes sociales, hay tiempo para la Biblia. ¿Sí? Si hay tiempo para las redes sociales, hay tiempo para la Biblia. Si hay tiempo para Netflix, hay tiempo para la Biblia. La motivación. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué quiero, Señor? A veces uno, estoy deprimido, voy a ver una película. Peor. ¿Sí? Peor. Y la película matan hasta el director. Y usted termina peor. Claro. La última vez que fui al estadio, me invitaron a ir a un partido de fútbol. Fui al estadio y mi equipo perdió. Y yo dije, venir todos los domingos a ver esto, una depresión, dije yo. No.
con la angustia. ¿Sí? Porque no sé usted, pero a mí no me gusta perder. Le pregunto yo, a lo mejor a usted le gusta ir así a perder. A mí no me gusta perder, le cuento. Y no me siento pecador por eso. Pero entonces ir a exponerse a cosas así. Mire, uno se puede reír de estas cosas tan absurdas que a lo mejor yo le digo, pero eso es lo que muchas veces pasa. Nuestras pasiones, nuestros deseos, ¿Y qué te produce eso? Peor, termino peor. ¿Y por qué lo haces? Es que no sé, no encuentro otra motivación. En Proverbios 18:14 dice, al enfermo lo levanta su ánimo, pero el ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? El ánimo del hombre, ¿sí? Le va a ayudar con su enfermedad. El primero, nuevamente, lo que Abby nos exponía. ¿Sí? Dice ella como enfermera profesional, yo hago mi parte, pero si el enfermo no hace su parte, aquí vamos a estar ad eternum. Y yo le quiero contar un secreto triste de la medicina, que para algunos es conveniente que usted esté enfermo. Claro que es conveniente. Yo personalmente, muy pocos doctores a mí me han dicho, no, qué bueno que te sientes mejor. No, vamos a hacer más exámenes, Y eso lo desmotiva a uno. Si usted quiere sanidad en su vida, usted tiene que motivarse a hacerlo. Eso es un aspecto fundamental. Si usted quiere ver un cambio, tiene que partir por usted. No espere, es que estoy esperando que venga. Que me ayuden. Claro que la ayuda es importante, pero ¿qué parte pone usted? Finalmente, la santidad. ¿Cuál es la base sobre la cual comenzar a trabajar en la sanidad interior? La voluntad, el ánimo, la santidad. ¿Qué implica eso? La vida espiritual. Cuando usted tiene vida espiritual, constantemente usted va a evitar caer en las mismas cosas de pecado. Cuando usted no tiene vida espiritual, usted va a caer por el contrario, una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, hablando del Señor, estará con ellos. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Este pasaje me ha ministrado este tiempo tremendo. No importa si usted tiene mucha capacidad o poca capacidad. ¿Sí? Dice, por torpe que sea. ¿Y sabe qué? Cuando no hay sanidad en nuestro interior, nos volvemos torpes. Yo he tenido que decirle al Señor, Señor, perdóname por mis torpezas. No debí decir esto. Y este aspecto quiero recalcar. A veces nos permitimos cosas que no debiéramos permitirnos. Y ha sido algo que Dios ha hablado en mi corazón y estoy trabajando en ser consciente de aquello. No me debo permitir enojar. No me debo permitir hablar. No me debo permitir decir. ¿Sí? Entonces, es que tengo que decírtelo. Te lo dije. No se permita esas cosas. Hay cosas que no nos debemos permitir. Es que me enojé, me enrabié. Sí, la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Hay cosas que no molestan, pero ¿cuánto yo permito eso en mi vida, en mi alma? ¿Por qué me permito amargarme? ¿Por qué me permito enojarme? Son licencias que yo me doy. Pero a los otros yo no les permito. Ustedes a mí no me van a levantar la voz. Ustedes a mí no me van a decir nada. Pero yo sí me permito. ¿Qué le parece si empezamos a trabajar y cambiamos la ecuación? Yo no me voy a permitir dar rienda suelta a mis emociones en contra de los otros. En contra de los otros.
pero sí me voy a permitir ser sincero conmigo. Señor, no debo permitirme este enojo. No debo permitirme esta molestia. No debo permitirme esta palabra. Es un trabajo. Porque son torpezas que hacemos. ¿Para qué dije eso? ¿Para qué comenté esa cosa? Vamos a orar. Y vamos a orar en base a Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Me voy a permitir leérselo una vez más. Hermanos, dice, ¿a quiénes le habla? A otros cristianos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes, dice, que son espirituales, restáurenlo, ayúdenlo, con espíritu de mansedumbre, o sea, de a poquitito, despacito, delicadamente. Que el Señor nos ayude a que cuando vemos la falta del otro, eso nos dé, porque hay realidades que son así. Hay cosas que uno dice, ¿sabes qué? Te equivocaste en esto. Pero a veces se sacan un montón de cosas para atrás y uno dice, ¿y esto? ¿Cuántas cosas tenemos guardadas de atrás? ¿Sí? Y yo le voy a comentar algo a las mujeres. Los hombres tenemos en general memoria corta. Corta. ¿Sí? En general nos acordamos cuando la pasamos bien. ¿Te acuerdas cuando? Oh, pero ¿cómo me voy a olvidar? Se lo pasé tan bien. Usted le dice a una vez, ¿te acuerdas cuando hiciste tal y cual? ¿Yo? No, no creo que haya sido yo. Tú te confundiste. Y entonces hay que empezar a hacer un trabajo histórico, arqueológico, que con una mentalidad de 386 no alcanza, señores. ¿Sí? Con un computador sencillo, como el nuestro, no alcanza. ¿Usted piensa que uno tiene mente cuántica y uno se acuerda así de todas las cosas y asocia todas las cosas? No, uno no es así. Entonces usted dice, pero yo te lo dije y lo hiciste y ahí empieza y eso no termina más. Eso no termina más. Ya voy a terminar. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El diablo es un acusador. No haga usted la obra del diablo. No haga usted la pega del diablo. Porque él es un acusador. Su trabajo, si es que le podemos llamar trabajo, es todo el tiempo, damas y caballeros, todo el tiempo. Y entonces, hay cosas que sí son reales, ojo. Hay cosas que el diablo acusa y son reales. Entonces, no estar bajo la cobertura de la sangre de Cristo es la única, o sea, si usted no está bajo la cobertura del Espíritu Santo y la cobertura de la sangre de Cristo para renunciar a ese pecado y confesarlo, aunque usted lo niegue, espiritualmente eso está ahí. Espiritualmente eso está ahí. Las cosas espirituales se deshacen como se hacen. Yo sé que a lo mejor les estoy transmitiendo mucha información porque esto es
esto es un proceso que hay que hacer y que necesitamos aprender a trabajar. Pero es muy importante porque el Señor Jesús dijo, retén lo que tienes para que tu corona no te sea quitada. Retén lo que tienes. Y nuestra falta de sanidad muchas veces nos quitan eso. Él pagó el precio, Cristo Jesús muerto, Cristo Jesús resucitado. Murió y resucitó, pagó el precio. Su sangre tiene poder para sanar, para restaurar. Y Jesús dice, yo he hecho todo por ti. Retén lo que recibiste, reténlo. Porque la falta de sanidad te roba. Te roba. Nos roba. Nos roba. Oremos. Espíritu de Dios, cuán válido es decir, no podríamos experimentar sanidad si tú no estuvieras con nosotros y en nosotros. Tú, Señor, dijiste, les conviene que yo me vaya. Porque si me fuere, os rogaré al Padre y Él lo enviará otro Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Nunca vamos a ser lo suficientemente asertivos en nuestros exámenes, en nuestras evaluaciones, para llegar a comprender cuánto dolor y cuánta falta de sanidad hay en nosotros. Definitivamente eso es algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Entonces, antes de que usted piense en emprender una carrera por tratar de saber cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántas heridas, cuántas llagas, cuán podrido está su corazón y el mío, primero póngase a cuenta con el Espíritu Santo y permita que Él determine aquello, porque Él hace la obra. La Escritura dice, Dios hace la llaga y es Él el que la cuida, la cura, la sana, la restaura. Señor, nos ponemos delante de ti en esta hora para confesarte que necesitamos ser sanos por ti, restaurados por ti. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Jesús. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible. Somos frutos de tu amor, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida. Somos frutos de tu amor, nuestro Salvador.
está. Gloria a nuestro Rey. Gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tendremos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató. Él nos rescató. Salvador. Tenemos libertad. Tenemos libertad. Él nos perdonó. Te adoramos. Te adoramos. Te exaltamos, Rey. Honra y gloria. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto, alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible. Somos frutos de tu amor, nuestro Salvador. Reinas con justicia, dígale fuerte. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida. Somos frutos de tu amor, nuestro Así es, Señor. Solamente tú eres el Salvador, pero también el que trae sanidad, también el que trae restauración. Tú eres el que nos renueva, nos fortalece, nos ayuda. Pídale ahí donde usted está, dígale: Espíritu Santo, haz tu obra de sanidad en mi vida, la necesito. De restauración, de renuevo, de fortaleza, de ayuda. Examina mi interior, Señor, y permíteme comprender la obra que tú estás haciendo en mi vida, trayendo sanidad y restauración. Que en donde había dolor, llaga, sufrimiento, hoy día haya sanidad, restauración y libertad. En el nombre de Jesús.